Evangelio de hoy. Sábado 11 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 27 al 28. Mientras Jesús decía esto, una mujer, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Lucas, Jesús responde a un comentario que se le hace acerca de su madre. Esta breve interacción entre Jesús y la multitud revela una enseñanza profunda sobre la verdadera bendición y la importancia de escuchar la palabra de Dios. Este momento, aparentemente simple, tiene un trasfondo teológico rico que invita a la reflexión sobre la relación entre la maternidad física y espiritual, el significado de las bienaventuranzas y el llamado a vivir según la voluntad de Dios. Al detenernos en este versículo, podemos descubrir una perspectiva más profunda sobre lo que significa ser verdaderamente bendecido. Cómo se relacionan nuestras acciones con nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y cómo nuestra vida cristiana debe reflejar nuestra fe en acciones concretas. La reacción de la multitud: bienaventurada la madre que te dio a luz. La escena comienza con una mujer que, al escuchar las enseñanzas de Jesús, exclama una afirmación de alabanza hacia su madre. Bienaventurada la madre que te dio a luz y te amamantó. Esta exclamación refleja un sentimiento común en la cultura judía de la época, que consideraba que la maternidad, y especialmente ser la madre de alguien tan importante como un rabí, era un honor especial. Al resaltar la bendición de María como madre de Jesús, la mujer expresa admiración por el vínculo tan único entre Jesús y su madre. Es interesante observar cómo esta mujer, al reconocer la importancia de Jesús, se enfoca en el aspecto físico de su vida. En este caso, en la maternidad de María. Sin embargo, Jesús responde de una manera que desafía esta perspectiva, invitando a una visión más profunda. Este tipo de declaración resalta una de las tensiones que existen a lo largo del Evangelio: la tendencia humana a centrarse en lo externo, en lo físico, y la invitación divina a ir más allá, a adentrarnos en lo espiritual y eterno. La respuesta de Jesús: mucho más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Jesús, al escuchar la exclamación de la mujer, no rechaza la idea de la bendición de María. Sin embargo, redirige el enfoque hacia lo que realmente importa: la obediencia a la voluntad de Dios. Responde diciendo: mucho más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Aquí, Jesús no está restando importancia a la maternidad física, pero enfatiza que hay una bendición más profunda, una bienaventuranza que proviene de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Este mensaje está en línea con uno de los temas recurrentes en los Evangelios: la primacía de la obediencia y la fe sobre las obras externas, incluso las de naturaleza religiosa. Mientras que ser la madre de Jesús fue un honor único y especial, la verdadera bendición está en la capacidad de cualquier ser humano de recibir la palabra de Dios y
Lo más importante, de ponerla en práctica. De esta manera, Jesús redefine lo que significa ser bendecido. La bienaventuranza de escuchar y guardar la palabra de Dios. El término bienaventurado que Jesús utiliza en este pasaje tiene un significado especial. No se trata de una simple felicitación, sino de una declaración de felicidad profunda. Una felicidad que está vinculada a la paz interna, la satisfacción eterna y la cercanía con Dios. En la tradición bíblica, los bienaventurados son aquellos que han encontrado el favor y la gracia de Dios. Aquellos que son considerados benditos por vivir de acuerdo con la voluntad divina. Al decir que mucho más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Jesús señala la importancia de no solo escuchar la palabra, sino también de vivirla. La fe cristiana no es solo una cuestión de conocimiento intelectual o de aceptación pasiva, sino una respuesta activa que involucra la obediencia a lo que Dios nos ha revelado. Aquí radica el desafío y el llamado de este versículo. La verdadera bendición viene de una vida transformada por la palabra de Dios. Una vida que no solo recibe el mensaje de Cristo, sino que lo pone en práctica en cada aspecto de la existencia diaria. La relación entre María y los oyentes de la palabra de Dios. Es importante también observar cómo la respuesta de Jesús establece una relación entre María y los seguidores de Jesús. Si bien María fue bendita por ser la madre de Jesús, Jesús no quiere que esta bendición se limite solo a su madre biológica, sino que invita a todos los creyentes a participar de esa bendición. La verdadera maternidad espiritual. En este sentido, se refiere a la capacidad de cada cristiano de escuchar la palabra de Dios y de vivirla con fidelidad. María, en su obediencia a la voluntad de Dios, ejemplifica lo que significa ser una madre espiritual para todos los creyentes. María escuchó y obedeció la palabra de Dios de una manera única al aceptar el mensaje del ángel y al concebir al Hijo de Dios en su seno. En este contexto, María no es solo un modelo de maternidad física, sino también un modelo de fe y obediencia espiritual. En este sentido, el llamado de Jesús a escuchar y cumplir la palabra de Dios es también un llamado a imitar a María en su disposición a ser fiel a Dios, no solo en la aceptación pasiva, sino también en la acción. El desafío de vivir la palabra en medio de un mundo secularizado. En nuestra sociedad contemporánea, a menudo vivimos en un mundo que se distancia de los principios y valores del reino de Dios. La cultura secular, la indiferencia religiosa e incluso las presiones externas pueden dificultar el esfuerzo de vivir según la palabra de Dios. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que la verdadera bienaventuranza no depende de los aplausos humanos o de la popularidad, sino de la fidelidad a lo que Dios nos ha revelado. Vivir la palabra de Dios en un contexto secular es un reto, pero es también un testimonio poderoso del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. La llamada a la acción, el cristiano como testigo de la palabra de Dios. Al considerar lo que significa escuchar y cumplir la palabra de Dios, debemos recordar que ser cristiano implica ser un testigo
de esta palabra en el mundo. No basta con simplemente escuchar los mandamientos de Dios o conocer los principios del Evangelio. Debemos vivirlos y compartirlos con los demás. En un mundo lleno de confusión, dolor y sufrimiento, los cristianos están llamados a ser luz en la oscuridad. Esto significa que nuestra vida debe reflejar el amor, la justicia y la paz de Dios. ¿Y qué debemos compartir ese mensaje con los demás? A través de nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra manera de vivir. Debemos ser heraldos del reino de Dios, mostrando a otros la belleza y el poder de vivir según su palabra. El ejemplo de María como modelo de obediencia. María es un modelo para todos los cristianos en su disposición a decir sí a la voluntad de Dios. Su respuesta al ángel Gabriel: hágase en mí según tu palabra, es un ejemplo perfecto de la actitud que todos debemos tener frente a Dios. En su humildad y obediencia, María muestra que escuchar la palabra de Dios requiere de una entrega total, una confianza plena en que su voluntad es buena y perfecta. Al meditar sobre María, los cristianos son llamados a seguir su ejemplo, no solo en la obediencia pasiva, sino en la disposición activa a cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando ésta nos desafía o nos lleva a caminos inesperados. La palabra de Dios como un alimento espiritual. La palabra de Dios no es solo un mensaje intelectual, sino un alimento espiritual. Jesús, al hablar sobre la bienaventuranza de escuchar y obedecer la palabra de Dios, nos invita a ver esta palabra como un sustento diario, un pan espiritual que nos nutre y nos fortalece. La palabra de Dios es la que nos guía en tiempos de oscuridad, nos da dirección en tiempos de confusión y nos consuela en tiempos de dolor. Al alimentarnos de su palabra, crecemos en fe y madurez espiritual. Este pasaje, por lo tanto, nos llama no solo a leer las Escrituras, sino a meditar en ellas y a permitir que penetren profundamente en nuestro corazón, transformando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. El llamado a la santidad personal. El versículo nos desafía a vivir una vida de santidad personal. La verdadera bienaventuranza se encuentra en la obediencia a Dios y en vivir una vida que refleje su carácter. Como cristianos, somos llamados a ser santos, a apartarnos del pecado y a vivir conforme a la imagen de Cristo. Esto no significa perfección, sino un constante esfuerzo por crecer en santidad, buscando la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. El llamado a vivir según la palabra de Dios es un llamado a una transformación constante, a dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo y, por lo tanto, más fieles a su palabra. La invitación a escuchar y vivir la palabra de Dios no es solo una cuestión de conocimiento intelectual o de una práctica religiosa rutinaria, sino una llamada a una transformación profunda del ser. Es un llamado a ir más allá de las palabras y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El versículo nos recuerda que la verdadera bendición no está en reconocer simplemente a Jesús como una figura importante, sino en seguirle con corazón sincero.
permitiendo que su enseñanza transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Esta es la verdadera bienaventuranza, que no se mide en términos de éxito mundano, sino en la conformidad con la voluntad de Dios y la manifestación de su reino en nuestro mundo. El reino de Dios y la obediencia activa. En la cultura contemporánea, a menudo se busca la felicidad y la satisfacción a través de logros externos o por medio del reconocimiento social. Sin embargo, la palabra de Dios nos desafía a mirar más allá de estas medidas superficiales y a valorar lo que realmente importa a los ojos de Dios. La obediencia y la fe activa. No se trata solo de oír pasivamente las enseñanzas de Jesús, sino de vivirlas de manera práctica. Esto implica un compromiso diario con la voluntad de Dios, un esfuerzo constante por aplicar sus principios en nuestras relaciones, decisiones y acciones. En este sentido, la palabra de Dios no es solo un mensaje de consuelo o de esperanza, sino también un reto constante que nos llama a la acción. El cristiano no puede ser un simple espectador en la vida de la fe. Debe ser un participante activo, dispuesto a tomar las palabras de Jesús y llevarlas a cabo, incluso cuando eso implique sacrificio o dificultad. La obediencia activa es una respuesta de amor y gratitud a Dios, una forma de honrarle con nuestra vida cotidiana, reflejando así el reino de Dios aquí y ahora. La obediencia como fruto de la relación con Dios. Lo que Jesús está mostrando en este pasaje es que la verdadera bienaventuranza no proviene de una relación superficial con Él, sino de una relación profunda y auténtica. El escuchar y obedecer la palabra de Dios debe surgir de un amor genuino por Él. Un amor que se expresa no solo en palabras, sino en acciones concretas. Cuando amamos a Dios, nuestra obediencia no es forzada, sino una respuesta natural a su amor y gracia. Es importante destacar que la obediencia que Jesús menciona no es una obediencia que se impone desde fuera, como una obligación legalista, sino que es el resultado de una relación transformadora con Él. Cuando el cristiano se sumerge en la palabra de Dios, esta palabra empieza a moldear su corazón, a cambiar sus deseos y a dirigir sus pasos. La obediencia, entonces, es la manifestación externa de lo que Dios ha hecho en el corazón del creyente. Así, la verdadera bienaventuranza está en vivir una vida que fluye de esta relación íntima con Dios, donde nuestra obediencia se convierte en una respuesta espontánea y amorosa a su llamado. La importancia de escuchar y obedecer en un mundo ruido. Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones y voces que nos llaman en diferentes direcciones. En este contexto, escuchar la voz de Dios puede ser un desafío. La vida moderna está plagada de información constante y, a menudo, nos lleva a desatender lo más importante: escuchar a Dios. Sin embargo, el versículo de hoy subraya la importancia de escuchar la palabra de Dios por encima de todas las demás voces. Jesús nos recuerda que la verdadera bendición no proviene de ser oído por los demás, sino de escuchar y obedecer la voz de Dios. Este pasaje nos invita a hacer una pausa en nuestra vida diaria, a desacelerar el ritmo frenético de nuestras actividades,
y a abrir nuestros corazones a la palabra de Dios. El mundo a menudo ofrece promesas de satisfacción que nos desvían de lo que realmente nos llena. Pero Jesús nos asegura que la verdadera bienaventuranza se encuentra en escuchar y vivir conforme a lo que Dios nos ha revelado. En medio del ruido de la vida, la invitación es a aferrarnos a la verdad eterna que solo se encuentra en la palabra de Dios. La bendición de ser oidores y hacedores de la palabra. Cuando Jesús responde a la mujer que lo alaba, también está mostrando una visión del reino de Dios que es inclusiva y que abarca a todos los que están dispuestos a seguirle. No solo a aquellos que tienen un vínculo físico con Él, como su madre. La bendición está abierta a todos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Este mensaje es tanto un consuelo como un desafío. Es un consuelo porque nos asegura que la bendición de Dios no está restringida a un grupo selecto o a aquellos que tienen alguna relación especial con Jesús en términos humanos. Todos somos invitados a recibir la bienaventuranza, independientemente de nuestra situación o contexto. Al mismo tiempo, este mensaje es un desafío, porque nos llama a vivir según la palabra de Dios, lo que implica un compromiso de toda la vida. No podemos ser simplemente oyentes de la palabra. Debemos ser hacedores también. Este es el mensaje central de muchas enseñanzas de Jesús. No es suficiente con conocer la verdad, sino que debemos vivirla y permitir que transforme cada parte de nuestra vida. La bienaventuranza de vivir según la voluntad de Dios. El llamado a la obediencia es también un llamado a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En el contexto del Evangelio, la voluntad de Dios se revela en la persona y obra de Jesucristo. Y la obediencia a esa voluntad es un testimonio de nuestra fe. Vivir según la voluntad de Dios no significa simplemente cumplir con reglas o normas externas, sino alinearse con su propósito para nuestras vidas. Vivir con un corazón rendido a su plan divino. Cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, experimentamos una paz profunda que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. La bienaventuranza, entonces, se encuentra en la obediencia a la voluntad de Dios, que nos lleva a experimentar la verdadera libertad. En la medida en que buscamos hacer su voluntad, nos liberamos de las ataduras del pecado y las distracciones del mundo. La verdadera libertad cristiana no es hacer lo que queramos, sino hacer lo que Dios quiere para nosotros. Y es en esa obediencia donde encontramos la plenitud de vida y la bendición que solo Él puede dar. El testimonio de María, modelo de obediencia. Al responder a la exclamación de la mujer, Jesús no niega la bendición de María, sino que resalta el modelo que ella representa. María, la Madre de Jesús, es el ejemplo más sublime de obediencia a la voluntad de Dios. Su sí a la voluntad divina al aceptar ser la Madre Dios Salvador es un acto de fe y de entrega total. María escuchó y obedeció la palabra de Dios. Y esa obediencia la convirtió en la madre espiritual de todos los creyentes. María, al igual que los discípulos de Jesús, es un ejemplo de lo que significa escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. En ella,
vemos la obediencia que da fruto. Ella no solo fue la madre de Jesús en un sentido físico, sino que se convirtió en la madre espiritual de todos aquellos que siguen a Cristo. De la misma manera, los cristianos de hoy están llamados a seguir su ejemplo de obediencia, no solo en momentos especiales, sino de manera continua, en cada aspecto de la vida. La disposición para escuchar la voz de Dios. Escuchar la palabra de Dios es un acto que va más allá de un simple acto de oír con los oídos. Es una apertura del corazón a la verdad. Una disponibilidad interna para recibir lo que Dios desea revelarnos a través de su palabra. No todos los que oyen, entienden. No todos los que oyen, obedecen. De hecho, muchos de nosotros vivimos en un mundo saturado de información. Pero la verdadera escucha, aquella que transforma y produce fruto, requiere de un compromiso profundo con lo que se escucha. Es un acto consciente, un esfuerzo continuo por alinearnos con la voluntad divina, independientemente de lo que el mundo diga o de las presiones que puedan desviarnos. El simple hecho de oír las enseñanzas de Jesús no asegura que se llevará una vida cristiana conforme a lo que Él enseña. En un mundo de constantes distracciones y voces que nos llaman por diferentes caminos, el cristiano se ve desafiado a discernir la verdadera voz de Dios. La respuesta a esta voz implica una vida de oración, de reflexión, de estudio de las Escrituras y, sobre todo, de obediencia a lo que se ha oído. No basta con ser un espectador pasivo. Es necesario entrar en una relación activa con Dios. Una relación que transforme y dé frutos de acuerdo con su voluntad. La diferencia entre ser oidor y hacedor. Este pasaje es un claro recordatorio de que ser cristiano no se limita solo a una afiliación nominal o a una creencia intelectual. Ser un discípulo de Jesús implica una total disposición a vivir lo que Él enseña. En la vida cristiana hay una diferencia crucial entre oír y hacer. Jesús misma enfatizó esta diferencia en muchos de sus discursos. En el Sermón del Monte, por ejemplo, habló de aquellos que edifican su vida sobre la roca, aquellos que escuchan su palabra y la ponen en práctica, en contraposición a los que solo la escuchan pero no actúan en consecuencia. La verdadera obediencia no es una obediencia forzada, ni un cumplimiento mecánico de las leyes divinas. Es una obediencia que nace del corazón. Una obediencia que es fruto de una fe viva y activa. En este sentido, la obediencia cristiana es la respuesta del creyente a la gracia de Dios. A través de su palabra, el creyente es llamado a vivir de manera transformada. No de acuerdo con sus propios deseos o los dictados de una sociedad secular, sino conforme a los valores del reino de Dios. La maternidad espiritual de María, modelo de escucha. El papel de María como la madre de Jesús tiene un profundo simbolismo que va más allá de la maternidad física. En su sí al plan de Dios, ella se convierte en el modelo por excelencia de lo que significa escuchar y obedecer la palabra de Dios. Su vida no solo está marcada por su maternidad, sino por su disposición a acoger la voluntad de Dios sin reservas, sin dudas y sin buscar su propio beneficio. María,
al aceptar ser la madre del Salvador. Nos muestra lo que significa dar un sí total y generoso a Dios, independientemente de las consecuencias que ese sí puede implicar. Este modelo de obediencia profunda es un llamado para todos los cristianos. María, como madre, representa la aceptación incondicional de la voluntad divina, la humildad para dejar de lado los propios planes y deseos en favor de los designios de Dios. En su maternidad espiritual, María nos invita a ser como ella, a ser discípulos que escuchan y actúan de acuerdo con la palabra de Dios. Ella nos recuerda que la obediencia no es una carga, sino un camino hacia la realización del propósito divino en nuestras vidas. El verdadero significado de la bendición. Cuando Jesús responde a la exclamación de la mujer, Él nos invita a repensar lo que significa ser verdaderamente bendecidos. En muchas ocasiones, la sociedad tiende a asociar la bendición con la riqueza, el estatus social o el éxito en los términos humanos. Sin embargo, Jesús redefine este concepto de bendición, asociándolo con la disposición a escuchar y obedecer la palabra de Dios. La bendición no es algo que se obtiene a través de logros personales o de mérito humano, sino que es un regalo de Dios a aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibir su palabra y a vivir según ella. Esta bendición de la que habla Jesús no depende de las circunstancias externas ni de las condiciones materiales. En lugar de centrarse en lo que se puede ver o tocar, Jesús dirige nuestra atención a lo que es eterno y trascendental. La relación con Dios a través de la obediencia a su palabra. Esta bendición se encuentra en la vida cristiana vivida con fe, en la capacidad de escuchar a Dios, de vivir su voluntad y de reflejar su amor en el mundo. En este sentido, ser bendecido es ser transformado por la gracia de Dios y vivir de acuerdo con esa transformación. El testimonio cristiano, vivir lo que escuchamos. El pasaje nos desafía a vivir lo que escuchamos, a ser testigos auténticos de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. La vida cristiana no es solo una cuestión de adherirse a doctrinas o de participar en prácticas religiosas, sino de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Esto implica un compromiso radical de vivir lo que hemos recibido, de aplicar los principios del Evangelio en nuestras relaciones personales, en nuestra ética de trabajo, en nuestra actitud hacia los demás y en nuestras decisiones cotidianas. El testimonio cristiano no se limita a la predicación o a las palabras que pronunciamos, sino que se demuestra en la forma en que vivimos. A través de nuestras acciones, somos llamados a ser portadores del amor, la paz y la justicia de Dios. En un mundo que necesita desesperadamente estas virtudes, vivir la palabra de Dios es ser un ejemplo de su reino en la tierra, siendo una luz que guía a otros hacia Cristo. Jesús nos recuerda que no basta con oír las enseñanzas divinas. Debemos vivirlas con coherencia y valentía. La obediencia como fuente de paz y gozo. A menudo, la obediencia a la palabra de Dios es vista como algo que limita nuestra libertad. Como si al seguir las enseñanzas divinas estuviéramos perdiendo algo importante. Sin embargo, la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queramos,
sino en hacer lo que Dios quiere para nosotros. La obediencia a Dios nos libera de las ataduras del pecado, de la búsqueda frenética de satisfacción en cosas pasajeras y de las falsas promesas del mundo. Solo al vivir conforme a la voluntad de Dios encontramos la paz y el gozo genuinos que el mundo no puede ofrecer. Este gozo no es un gozo superficial, sino una paz profunda que surge de vivir en alineación con el propósito divino. El cristiano que vive de acuerdo con la palabra de Dios experimenta una satisfacción interior que va más allá de las circunstancias externas. Esta paz no depende de lo que poseemos o de los éxitos humanos, sino de la confianza en que estamos cumpliendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Al obedecerle, experimentamos el gozo de la plenitud, que solo se encuentra en Él. El modelo de Cristo, obediencia hasta la muerte. La obediencia que Jesús enseña en este pasaje no es una obediencia ligera, ni superficial. La obediencia cristiana es una obediencia radical. Un compromiso que implica incluso el sacrificio personal. Jesús mismo es el modelo perfecto de obediencia. Su vida estuvo marcada por la disposición a cumplir la voluntad del Padre, incluso cuando ésta lo llevó al sacrificio en la cruz. Al final de su vida, Jesús oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto supremo de obediencia es el modelo de la vida cristiana. Un llamado a entregar nuestras propias vidas en servicio a Dios y a los demás. Al seguir el ejemplo de Jesús, los cristianos son llamados a una obediencia que no se detiene ante los obstáculos, ante el sufrimiento o ante las dificultades. Esta obediencia no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de vivir con el corazón y la voluntad alineados con el propósito divino, incluso cuando ese propósito no se ajusta a nuestras expectativas personales. La obediencia cristiana es un acto de amor y confianza en Dios, que nos lleva a una vida de servicio y sacrificio. El desafío y la gracia de vivir según la palabra de Dios. Escuchar y obedecer la palabra de Dios es un desafío constante. Vivir conforme a la enseñanza de Jesús no es fácil, especialmente en un mundo que constantemente nos invita a tomar atajos, a seguir caminos más fáciles, o a ceder ante las presiones de la cultura. Sin embargo, Jesús no nos deja solos en este desafío. Nos da su Espíritu Santo para guiarnos, darnos fuerzas y enseñarnos cómo vivir su palabra de manera fiel. La gracia de Dios es lo que nos capacita para vivir lo que Él nos manda. La obediencia no depende solo de nuestro esfuerzo humano, sino de la gracia divina que obra en nosotros, transformándonos y capacitándonos para vivir de acuerdo con su voluntad. Sin su ayuda, no podemos hacer nada. Pero con su gracia, somos capaces de seguir a Cristo, vivir de acuerdo con su palabra y ser verdaderamente bienaventurados. La bendición de vivir según la palabra de Dios. Es crucial entender que la bienaventuranza que Jesús describe no es una bendición superficial, sino una que tiene raíces profundas en la obediencia a la palabra de Dios. A menudo, se piensa que la verdadera felicidad se alcanza a través del éxito mundano, del reconocimiento o de alcanzar ciertos logros personales. Sin embargo,
El Evangelio redefine nuestra noción de bendición, asociándola con la capacidad de escuchar y poner en práctica la voluntad de Dios. Este tipo de bienaventuranza trasciende las circunstancias externas y nos conecta con una paz profunda que solo se encuentra cuando vivimos conforme al propósito divino. Al escuchar la palabra de Jesús y vivirla, se nos invita a un tipo de felicidad que no depende de la posesión de bienes materiales, ni de la acumulación de estatus social, sino de la conexión con Dios a través de la obediencia y la fe. La bendición, en este sentido, es más bien una transformación interna. Un cambio de corazón que nos permite ver la vida desde la perspectiva del reino de Dios. Este tipo de felicidad es duradero, eterno y no se ve afectado por los altibajos temporales de la vida. El llamado a vivir la palabra de Dios con coherencia. El cristiano está llamado no solo a escuchar la palabra de Dios, sino a vivirla con coherencia. Muchas veces escuchamos el mensaje del Evangelio, pero nuestra vida no refleja ese mensaje en su totalidad. Esto genera una desconexión entre lo que profesamos creer y lo que realmente hacemos. Jesús nos invita a superar esta disonancia y a vivir de manera coherente con la verdad que hemos recibido. La obediencia no es una acción aislada, sino una forma de vida que se expresa en cada acción, decisión y relación que tenemos. El cristiano que escucha y vive la palabra de Dios se convierte en un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios. Este testimonio no se limita a las palabras que decimos, sino que se extiende a todas nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Jesús nos llama a ser coherentes, a vivir de manera que nuestra fe sea visible en el mundo. Esta coherencia entre palabra y acción es el desafío de cada día, pero también es la vía para una vida auténticamente cristiana. La obediencia a la voluntad de Dios, un camino de libertad. La palabra obedecer a menudo tiene connotaciones negativas en nuestra sociedad, ya que se asocia con sumisión o restricción. Sin embargo, la obediencia a la voluntad de Dios es, en realidad, el camino hacia la verdadera libertad. Vivir según los principios divinos no nos priva de nuestra libertad, sino que nos capacita para vivir de una manera que honra a Dios y que trae paz a nuestra alma. La verdadera libertad no está en hacer lo que queramos, sino en hacer lo que Dios quiere para nosotros. Al seguir la voluntad de Dios, nos liberamos de las ataduras del pecado y de la esclavitud de los deseos egoístas. La obediencia a Dios nos permite experimentar la libertad de vivir en armonía con nuestro Creador, sabiendo que estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. La verdadera libertad es la que viene cuando nos rendimos a Dios y permitimos que Él guíe nuestras vidas según su sabiduría infinita. María, el modelo supremo de escucha y obediencia. En este pasaje, Jesús no solo elogia a quienes escuchan y obedecen la palabra de Dios, sino que también señala a María como el modelo supremo de obediencia. María, al ser la madre de Jesús, nos ofrece un ejemplo de fe, humildad y obediencia inquebrantable. Su sí al plan de Dios
aceptando ser la madre del Salvador. Refleja un corazón totalmente rendido a la voluntad divina. María, como discípula perfecta, nos muestra lo que significa escuchar con atención la palabra de Dios y ponerla en práctica de manera completa. Su vida es un testimonio de cómo vivir según la palabra puede transformar no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. María no solo fue la madre física de Jesús, sino también la madre espiritual de todos aquellos que siguen a Cristo con fe y obediencia. En ella, vemos la perfecta integración entre escuchar y hacer, entre fe y obras, entre palabras y acciones. El desafío de escuchar y vivir la palabra en un mundo distracte. Vivimos en un mundo saturado de información, donde es fácil ser arrastrado por las distracciones y las voces que nos rodean. Las demandas diarias, las preocupaciones personales y el ruido constante pueden hacer que sea difícil escuchar la voz de Dios. Este pasaje nos invita a hacer una pausa en medio de nuestra vida acelerada para escuchar atentamente la voz del Señor. El verdadero desafío para los cristianos es lograr escuchar a Dios en medio de todo el bullicio y el ajetreo de la vida moderna. No se trata solo de oír las palabras, sino de escuchar con el corazón, de abrir espacio en nuestras vidas para la voz de Dios. En un mundo que continuamente nos pide que prestemos atención a tantas cosas, la invitación de Jesús es clara. Debemos enfocar nuestra atención en lo que verdaderamente importa, que es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La relación entre Jesús y su palabra. El mensaje de Jesús no es solo un conjunto de enseñanzas, sino una invitación a una relación más profunda con Él. La palabra de Dios no está separada de la persona de Jesús. Ambas están intrínsecamente unidas. Escuchar y obedecer la palabra de Dios es, en última instancia, escuchar y obedecer a Jesús mismo. Cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Jesús, no solo estamos cumpliendo con un mandato moral, sino que estamos respondiendo a su invitación a entrar en una relación viva y transformadora con Él. La palabra de Dios es el medio por el cual nos conectamos con Cristo. Y obedecer esa palabra es una expresión de nuestra confianza y amor por Él. En este sentido, la obediencia cristiana no es solo un acto externo de conformidad, sino una respuesta interna de amor hacia Jesús, el Verbo hecho carne, quien nos revela la voluntad del Padre. El reino de Dios y la obediencia. El reino de Dios no es un reino geográfico ni político, sino un reino de obediencia a la voluntad de Dios. En este reino, los que siguen a Jesús viven bajo su señorío, guiados por su palabra. La obediencia a la palabra de Dios nos permite ser partícipes de este reino. Y la verdadera bienaventuranza proviene de vivir bajo el señorío de Cristo. El pasaje de hoy resalta que la verdadera bendición no está en los lazos de sangre, sino en la obediencia al Evangelio. Jesús nos recuerda que, en el reino de Dios, lo que importa no es quiénes somos en términos humanos, sino si estamos dispuestos a vivir según la palabra de Dios. La obediencia nos sitúa en el centro del reino, donde podemos experimentar la paz y la alegría que solo Dios puede dar.
Vivir la palabra de Dios en la práctica. Escuchar la palabra de Dios. Y vivirla no es un acto aislado de un momento específico, sino una disposición constante que debe marcar nuestra vida diaria. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo la palabra en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios debe influir en todos los aspectos de nuestra existencia, en nuestras relaciones familiares, laborales, en nuestra actitud ante el sufrimiento, en nuestra respuesta a las injusticias, y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Cuando vivimos de acuerdo con la palabra, estamos reflejando el amor y la gracia de Dios a aquellos que nos rodean. Vivir la palabra es un testimonio del reino de Dios en acción. Es ser luz en la oscuridad. Es dar esperanza a los que están desanimados y paz a los que viven en la ansiedad. Cada día es una oportunidad para poner en práctica la enseñanza de Jesús. Y en cada acto de obediencia, encontramos la bendición de ser parte del reino de Dios. La transformación interior, obediencia desde el corazón. La verdadera obediencia cristiana no es una obediencia exterior, que se ve solo como un cumplimiento de normas o de reglas. La verdadera obediencia comienza en el corazón, en el lugar donde nacen nuestras intenciones, deseos y decisiones. Jesús no está buscando simplemente seguidores externos que se comporten de una manera correcta. Él busca discípulos cuyo corazón esté alineado con el suyo, que le obedezcan porque le aman, porque desean vivir de acuerdo con su voluntad. Este tipo de obediencia interior, que se traduce en una transformación profunda, es la que nos hace partícipes de la bienaventuranza que Jesús describe. La verdadera obediencia es un acto libre y voluntario que fluye de una relación profunda con Dios. Por tanto, no se trata solo de cumplir con un conjunto de reglas, sino de vivir con un corazón rendido a la voluntad divina, que se expresa en cada aspecto de nuestra vida. La obediencia cristiana, un llamado a la fidelidad continua. La obediencia que Jesús describe en este pasaje no es simplemente una acción puntual o circunstancial, sino un llamado a vivir de manera constante en fidelidad a la palabra de Dios. Vivir según los principios de Jesús no es un acto aislado, sino un estilo de vida que se expresa en cada decisión, en cada relación y en cada respuesta ante las circunstancias de la vida. La obediencia cristiana implica una decisión diaria de seguir a Cristo y poner su palabra en el centro de nuestras vidas. Este tipo de obediencia no está marcado por la perfección humana, sino por la disposición continua de vivir según la voluntad de Dios, confiando en su gracia y buscando su sabiduría para actuar correctamente. A lo largo de la vida cristiana, encontramos muchas situaciones que nos desafían a ser obedientes, que nos prueban y que nos invitan a decidir entre nuestra voluntad y la de Dios. Pero la fidelidad cristiana no se mide únicamente por lo que hacemos en los momentos de éxito, sino también por cómo respondemos en las pruebas, en las dificultades y en los momentos de incertidumbre. La obediencia que Jesús nos pide es profunda y transforma nuestra manera de ver el mundo y nuestra relación con los demás. La bendición de ser discípulos de Jesús. Es importante destacar que la bendición
mencionada en el pasaje no se refiere solo a una afirmación externa o a un reconocimiento público. Jesús no está hablando de la bendición de aquellos que son aclamados por los demás, sino de la bendición interior que se experimenta cuando alguien vive fielmente según la palabra de Dios. Ser discípulo de Jesús no es buscar la fama o el reconocimiento, sino tener una relación profunda con Él y vivir conforme a su voluntad. Al decir que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, Jesús está señalando a aquellos que, aunque no sean reconocidos por los hombres, reciben la bendición más grande que es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta bienaventuranza no es temporal, ni depende de circunstancias externas. Está centrada en una realidad espiritual que nos conecta con el amor y la gracia de Dios, y que no puede ser arrebatada por las dificultades del mundo. El Evangelio como fuente de transformación. La palabra de Dios es poderosa para transformar corazones y mentes. No se trata solo de un conjunto de enseñanzas o de un manual moral, sino de un mensaje vivo que tiene el poder de cambiar la vida de aquellos que lo reciben con fe y lo viven con coherencia. Cuando decidimos escuchar y poner en práctica la palabra de Dios, permitimos que ésta nos moldee, nos guíe y nos lleve a vivir una vida más plena, rica en propósito y en paz. Esta transformación no siempre es instantánea, sino que es un proceso continuo, que requiere de nuestra cooperación y de un compromiso persistente con el reino de Dios. La palabra de Dios actúa como un espejo que revela las realidades más profundas de nuestro ser, nuestros temores, nuestras luchas, nuestros deseos y nuestras aspiraciones. A través de ella, Dios nos invita a abandonar lo que nos aleja de Él y a abrazar una vida marcada por la justicia, la misericordia y el amor. Esta transformación es el fruto de la obediencia, ya que, al vivir según los principios del Evangelio, comenzamos a reflejar la imagen de Cristo en nuestro propio ser. La humildad como condición para escuchar la palabra. Escuchar la palabra de Dios requiere una disposición de humildad. Jesús señala que la verdadera bendición no viene de la grandeza humana o de la exaltación externa, sino de la capacidad de someterse a la voluntad de Dios. La humildad, entendida no como debilidad, sino como fortaleza espiritual, es clave para recibir la palabra de Dios de manera efectiva. Solo aquellos que están dispuestos a reconocer su necesidad de Dios, que entienden que no tienen todas las respuestas y que dependen de su sabiduría, pueden experimentar la bendición de vivir conforme a su palabra. Esta humildad es la que permite que el corazón esté abierto para escuchar a Dios. La palabra de Dios no puede ser absorbida por un corazón lleno de orgullo, egoísmo o autosuficiencia. Solo cuando nos despojamos de nuestra arrogancia y nos rendimos ante la soberanía divina, podemos realmente escuchar y recibir la palabra con fe. Este es el tipo de corazón que Jesús ensalza. El que es receptivo y dispuesto a vivir conforme a lo que Dios enseña. La bienaventuranza de vivir para Dios y no para el mundo. La bienaventuranza mencionada por Jesús en este pasaje refleja una verdad fundamental en el cristianismo.
La verdadera felicidad y bendición no provienen de buscar el reconocimiento humano, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. La sociedad moderna a menudo nos impulsa a buscar el éxito, el poder y la validación social como objetivos primarios. Pero Jesús nos desafía a cambiar nuestra visión. La verdadera bendición llega cuando nos alineamos con los valores del reino de Dios, que son opuestos a los valores de un mundo centrado en el yo. Vivir según la palabra de Dios nos aleja de las ilusiones de un éxito pasajero, que se basa en lo material y lo superficial, y nos introduce en una vida llena de propósito eterno. Aquellos que se concentran en la búsqueda de la aprobación de los demás están construyendo su vida sobre cimientos inestables. Pero los que escuchan la palabra de Dios y la viven con integridad están construyendo un reino interior que no puede ser destruido por el paso del tiempo ni por las adversidades de la vida. El poder de la palabra viva y activa. La palabra de Dios no es estática, ni se limita a ser solo un texto o una enseñanza doctrinal. Es viva y activa, capaz de transformar las vidas de aquellos que la reciben. La palabra de Dios se expresa en las Escrituras, pero también se hace presente en la vida diaria, en las situaciones cotidianas, en las luchas que enfrentamos y en los momentos de incertidumbre. Dios sigue hablando a través de su palabra y continúa revelando su voluntad a quienes están dispuestos a escuchar. En cada palabra que sale de la boca de Jesús hay un poder transformador, una invitación a dejar atrás las viejas formas de vivir y abrazar el plan divino. La palabra de Dios no solo nos instruye, sino que también nos impulsa a la acción. Nos mueve a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. No solo en nuestra mente, sino en nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones y en el servicio a los demás. La oración como canal de escucha y obediencia. La oración es una de las formas más efectivas de escuchar la palabra de Dios y de responder a ella. A través de la oración, entramos en una relación más profunda con Dios, en la que le permitimos hablarnos y guiarnos. La oración no es solo un momento de pedir, sino también un espacio para escuchar a Dios y reflexionar sobre su voluntad para nuestra vida. Jesús mismo nos enseñó a orar, y en esa enseñanza nos dio las palabras que debemos pronunciar con humildad y fe. La oración cristiana no solo es un monólogo, sino un diálogo con Dios en el que escuchamos su voz y respondemos con obediencia. Cuando oramos, estamos abriendo nuestro corazón a la dirección divina, pidiendo que su palabra sea vivida en nosotros. Así, la oración se convierte en un vehículo de transformación interior, en el que se fortalece nuestra disposición a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivir la palabra en comunidad. No podemos olvidar que vivir la palabra de Dios no es solo un esfuerzo individual, sino también una tarea que nos involucra en comunidad. El Evangelio nos invita a ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que vive en unión con los demás. La obediencia a la palabra de Dios también implica vivir en armonía con nuestros hermanos y hermanas en la fe. La comunidad cristiana es el lugar
donde la palabra de Dios cobra vida. En las relaciones interpersonales, donde se comparte, se enseña y se vive el Evangelio en conjunto. El mandato de Jesús de escuchar y obedecer la palabra no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para el bien de la comunidad. Al vivir según la palabra de Dios, no solo nos transformamos individualmente, sino que también transformamos a los demás, invitándolos a vivir la misma verdad. La comunidad cristiana, entonces, se convierte en un espacio donde la palabra de Dios se encarna en la vida diaria, en el cuidado mutuo, en el servicio a los más necesitados, y en la construcción de un mundo más justo y compasivo. El desafío de vivir de acuerdo con el reino de Dios. Vivir de acuerdo con el reino de Dios no es fácil. De hecho, es un desafío constante. El mundo nos ofrece muchas tentaciones y distracciones que nos alejan de la voluntad de Dios. Vivir según la palabra de Jesús requiere valentía y perseverancia, ya que muchas veces nos enfrentamos a la resistencia de una cultura que promueve valores contrarios a los principios cristianos. Jesús no nos promete una vida sin dificultades, sino una vida llena de propósito, paz y bendición cuando seguimos su palabra. El desafío radica en ser fieles, en escuchar con el corazón y vivir según lo que Dios nos enseña. La obediencia, entonces, no se entiende solo como un mandato, sino como un acto de amor y confianza, que nos lleva a vivir en el centro de la voluntad divina. La bendición de escuchar y guardar la palabra. Al afirmar que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, Jesús nos invita a comprender la relación entre escuchar y hacer. La escucha activa de la palabra de Dios no es solo un acto de recibir información, sino un proceso transformador que requiere de nuestra disposición para poner en práctica lo escuchado. La verdadera bienaventuranza no se encuentra en la simple audición, sino en la capacidad de vivir esa palabra en el día a día, haciendo de ella el fundamento sobre el que construimos nuestra vida. Esta obediencia no es algo opcional, ni algo que se da solo en momentos de confort, sino un compromiso continuo que implica todo nuestro ser, mente, corazón y voluntad. Vivir según la palabra de Dios es mucho más que adherir a un conjunto de reglas o principios morales. Se trata de una relación profunda con Dios que transforma nuestra visión del mundo, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Este tipo de obediencia nos invita a vivir como discípulos de Jesús, que no solo escuchan su enseñanza, sino que la siguen, la aplican y la comparten con los demás. La palabra de Dios, entonces, no es solo un mensaje abstracto, sino una guía viva que nos lleva a la plenitud de vida que Cristo promete a aquellos que le siguen. La contradicción entre el mundo y el reino de Dios. Vivimos en un mundo que muchas veces promueve valores que están en completa contradicción con los principios del reino de Dios. El mundo nos enseña a buscar el éxito a través de la fama, la riqueza y el poder, mientras que Jesús nos llama a una vida de humildad, servicio y sacrificio. La bienaventuranza que Jesús proclama está dirigida a aquellos que eligen vivir en contraposición
A los estándares del mundo. Aquellos que eligen servir en lugar de ser servidos. Aquellos que se concentran en los valores eternos en lugar de los efímeros. Esta tensión entre los valores del mundo y los del reino de Dios es una de las luchas más profundas que enfrentan los discípulos. Vivir según la palabra de Dios a menudo implica nadar contracorriente, ir en contra de las expectativas sociales y culturales. Sin embargo, la bendición que Jesús promete no está en lo que el mundo ofrece, sino en la fidelidad a su palabra. La verdadera paz y satisfacción no vienen de tener más cosas, sino de vivir en coherencia con los principios divinos, aunque ello signifique renunciar a lo que el mundo considera éxito o felicidad. El poder transformador de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, de cambiar la dirección de nuestros pensamientos, deseos y acciones. No se trata de un acto de conformidad, sino de una elección libre que nace de un corazón rendido ante la soberanía divina. La palabra de Dios tiene un poder intrínseco para cambiar lo que parece inamovible. Cuando nos sometemos a ella, permitimos que ésta actúe en nosotros, renovándonos desde adentro y ayudándonos a vivir de una manera que refleja el amor, la justicia y la misericordia de Dios. El proceso de transformación no es inmediato ni siempre fácil, pero es profundamente liberador. A medida que vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestros corazones se van moldeando, y nuestra capacidad de amar a Dios y a los demás crece. En lugar de vivir bajo la carga de la ansiedad, el temor y el egoísmo, encontramos en la obediencia un camino hacia la paz interior y la libertad. Esta libertad no es una libertad para hacer lo que queramos, sino una libertad para vivir conforme a la verdad y la justicia de Dios. Una libertad que da sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. La humildad como clave para escuchar y obedecer. Escuchar la palabra de Dios con el corazón dispuesto requiere de humildad. Jesús hace un llamado a la humildad en este pasaje, pues solo aquellos que se reconocen necesitados de su gracia son capaces de recibir su enseñanza. La humildad no es solo una actitud externa, sino una disposición interna de reconocer nuestra dependencia de Dios. Es el entendimiento de que no podemos vivir por nosotros mismos, que necesitamos su sabiduría y dirección para orientarnos en medio de las dificultades y desafíos de la vida. Esta humildad, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza espiritual que nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios. La soberbia y el orgullo nos ciegan y nos impiden escuchar a Dios, mientras que la humildad nos lleva a una rendición genuina, dispuestos a seguir su voluntad, incluso cuando ésta contradice nuestros propios deseos o la sabiduría humana. La palabra de Dios encuentra un terreno fértil en un corazón humilde, dispuesto a ser transformado por su verdad. La bienaventuranza de vivir en sintonía con la voluntad de Dios. La bienaventuranza proclamada por Jesús. No se trata de un beneficio temporal, sino de una bendición eterna. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios
Nos conecta con la fuente misma de la vida, que es Él. La verdadera felicidad y la paz duradera provienen de esta conexión profunda con el Creador. Al vivir según sus principios, experimentamos una armonía interna que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Esta bienaventuranza está relacionada con la obediencia a la palabra de Dios, pero también con el gozo que se experimenta cuando vivimos en sintonía con su voluntad. No se trata solo de cumplir un mandato, sino de experimentar la plenitud de vida que solo se encuentra en la obediencia a su palabra. La verdadera bendición no se mide por lo que tenemos o lo que hemos logrado en este mundo, sino por nuestra cercanía a Dios y por nuestra fidelidad a su llamado. El llamado a ser testigos de la palabra. Escuchar y guardar la palabra de Dios nos convierte en testigos de su verdad. Al vivir de acuerdo con lo que Jesús enseña, nuestra vida misma se convierte en un testimonio viviente de su poder transformador. La obediencia no es solo un asunto privado, sino una invitación a ser luces en el mundo, a reflejar el amor y la sabiduría de Dios a aquellos que aún no le conocen. Cada acción, cada palabra, cada decisión tomada según los principios del Evangelio es un testimonio de la gracia de Dios en nosotros. Al ser testigos de la palabra de Dios, no solo hablamos de ella, sino que la vivimos de tal manera que otros puedan verla en nuestras vidas. No se trata de predicar solo con palabras, sino de ser ejemplos de obediencia a través de nuestras obras. El mundo necesita ver la diferencia que hace el Evangelio en una vida. Y somos llamados a hacer esa diferencia. El llamado a escuchar y guardar la palabra de Dios nos lleva a una misión continua de ser sal y luz en el mundo, llevando el mensaje de salvación. No solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida diaria. La responsabilidad de vivir según la palabra. El llamado de Jesús a escuchar y guardar su palabra también implica una gran responsabilidad. Vivir según la voluntad de Dios no es solo un privilegio, sino un mandato que debe ser tomado con seriedad. El Evangelio no es una opción o algo que podamos adoptar solo cuando nos conviene. Es un camino que debemos recorrer con integridad y constancia. Esta responsabilidad nos obliga a cuestionar nuestras decisiones diarias, a preguntarnos si nuestras acciones están alineadas con la palabra de Dios. Cada vez que elegimos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, estamos tomando una decisión consciente de vivir de manera contracultural, desafiando las normas del mundo que nos rodea. La obediencia cristiana es una forma de resistencia. Una manera de vivir que desafía las expectativas de la sociedad y que responde a la llamada más alta. Vivir según los principios del reino de Dios. La verdadera responsabilidad cristiana implica tomar en serio este llamado y vivirlo sin excusas ni titubeos. La alegría de ser obedientes a Dios. Obedecer a Dios no es una carga pesada, sino una fuente de gozo y alegría profunda. Aunque la obediencia a veces pueda parecer difícil o desafiante, en el fondo de nuestro ser experimentamos una satisfacción que solo proviene de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Esta alegría no depende de las circunstancias externas, sino de una paz interna que nos conecta con nuestro Creador. La verdadera alegría cristiana se encuentra en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, en vivir conforme a sus principios. La obediencia nos lleva a un sentido profundo de propósito y significado. Cuando seguimos la palabra de Dios, experimentamos el gozo de saber que estamos alineados con el plan divino para nuestras vidas. Y esto nos llena de paz y contento, incluso en medio de las dificultades. La obediencia como camino de vida eterna. Finalmente, la obediencia a la palabra de Dios no solo tiene implicaciones para nuestra vida aquí en la tierra, sino que también está vinculada a la vida eterna. Jesús nos llama a vivir de acuerdo con su palabra, no solo para experimentar bendiciones temporales, sino para preparar nuestros corazones para el reino de Dios. La obediencia a la palabra de Dios nos acerca a la vida eterna, ya que vivimos en una relación más profunda con Él y nos alineamos con su voluntad. En este camino, la obediencia se convierte en una forma de vida que nos conduce a la plenitud de la vida eterna. Esa vida en la que viviremos en la presencia de Dios para siempre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.